En el libro de Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 7, la palabra de Dios nos dice que el Cordero tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y empezó a abrir los sellos. Cuando estamos estudiando la palabra del Señor, siempre estamos viendo de qué se trata el libro. Así como todas las escrituras, el libro de Apocalipsis nos muestra su gran propósito, la revelación de Jesucristo. Podemos tratar de ir por otros asuntos proféticos y a veces nos sentimos tentados y seducidos, tratar de encajar nuestra escatología hasta nuestros días. Y tienes que tener mucho cuidado, porque el énfasis no está en eso, el énfasis está en la revelación de Jesucristo. Dios quiere que podamos conocer a Cristo, que podamos poder entender más de Cristo, que podamos vivir más a Cristo, y por eso volvemos a la palabra del Señor. El libro de Apocalipsis nos muestra a Jesucristo glorioso y volverá en poder y en gran gloria y establecerá su reino para siempre en ese poder y esa gloria. Y en la gloria de nuestro Dios hemos visto cómo se revela a Juan, su amado apóstol. Hemos visto cómo se revela a la iglesia en los capítulos primeros. Hemos visto cómo la gloria de Dios es revelada en la tierra y revelada también en los cielos. Hemos considerado al Cordero inmolado. Hemos visto cómo su amor ha sido revelado. Pero a partir del libro de Apocalipsis capítulo 6, ahora el Señor, que va a desatar los sellos, porque Él es digno, va a revelar su gran ira. Este aspecto de Dios, la mayoría de predicadores no lo quiere hacer porque no es un mensaje popular. La religión no quiere admitir este otro aspecto de nuestro Dios. Es una perfección suya. Dios es justo. Él ama la justicia y va a castigar a la impiedad porque Él es un Dios justo. Y Cristo en su justicia tiene que revelar su ira hacia los hombres. El gran día de su venganza ha llegado. En los días de la tribulación el Señor va a derramar su ira y el hombre experimentará que esto no es casualidad, que todos los grandes acontecimientos que están alrededor de ellos no son productos de accidentes, sino es el Cordero de Dios que está derramando su ira. Y en Apocalipsis 6 los hombres reconocen: ay de nosotros, ¿quién podrá escapar de la ira del Cordero? Oh, la palabra del Señor formuló esa pregunta y el libro de Apocalipsis 6, 7, 8 y 9 está respondiendo esa pregunta mientras la ira de Dios es revelada. Hasta el momento ya hay juicios a través de los sellos y a través de las trompetas que estamos viendo. Hay 7 sellos. Estamos mirando ahora el séptimo sello y el séptimo sello contiene 7 trompetas y estamos mirando la sexta trompeta y corresponde al segundo ay. Hay 3 ayes porque va a ejecutarse una trompeta más, la séptima trompeta, que contiene 7 copas de ira. Esa es la serie. Parece un poco confuso, pero no lo pierdas. El punto es que el Señor está derramando sus juicios y ya haremos un breve repaso nomás de lo que ya hemos visto. Por ejemplo, en la lista de los juicios que hemos visto desde el primer sello al séptimo sello a la sexta trompeta, hemos visto que habrá un tiempo sin precedentes de homicidio. Muchos hombres van a estar matando a otros. Será un mundo herido por el hambre. La cuarta parte del mundo habrá muerto por espada, por hambre, mortandad y por las fieras de la tierra. Habrá un gran terremoto que envolverá al mundo en oscuridad. Todo monte e isla será removido de su lugar. La tercera parte de los árboles y toda la hierba verde ya ha sido quemada. La tercera parte de la vida marina en el mar ha muerto. La tercera parte de las naves en el mar ha sido destruida. Las aguas dulces están envenenadas y son mortales. Los días se vuelven oscuros y por poco, ¿recuerdas lo último que hemos visto? No voy a detallar los sellos y las trompetas. Revise los mensajes que se han grabado para eso, pero lo que hemos visto en las últimas trompetas, ¿no? Desde las primeras trompetas hasta la sexta trompeta, hemos visto que Dios, especialmente en estas últimas 2 trompetas, en la quinta y la sexta trompeta, ahora para atormentar a los hombres, está liberando a un grupo de demonios con apariencia de langostas y con aguijón de escorpión, y está atormentando a los hombres por 5 meses. Y también hemos visto la soberanía de Dios en la última trompeta, que es la que estamos meditando ahora, la sexta trompeta, que Dios está liberando a 200 millones de demonios con esta apariencia que la palabra de Dios describe, con jinetes y caballos que escupen humo, fuego y azufre, y está matando a la gente. Lo que hemos considerado hasta ahora, la tercera parte de las personas han muerto en esta sexta trompeta. Y si hacemos las estadísticas, desde que comenzó la tribulación y desde que comenzó el gran día de la venganza del Señor, ya la mitad de la población ha
muerto. Los días de la pandemia, dicen, y exagerando las cifras, mató al 1% de la población. Cuando Dios revela su ira, va a matar al 50% de la población. Millones van a morir. Muchos van a ser atormentados antes de su muerte. El mundo está en un caos, aparentemente. Dios está derramando su ira. El mundo va a saber, los impíos van a saber que la paga del pecado es muerte y que Dios es 3 veces santo. Y si menosprecias la misericordia de Dios y tienes por inmunda la sangre de Cristo Jesús, lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y fuego que ha de devorar a los adversarios, según Hebreos capítulo 10. Así que nuestro Dios no está jugando con esto. Imagínense, hermano mío, esos días, los hombres intentando enterrar a sus muertos, los cadáveres amontonados por todas partes. Imagínense los gobiernos a través de los políticos intentando dar salidas a los desastres. No hay forma de contener todo lo que está sucediendo. Imaginen los científicos abrumados tratando de desarrollar soluciones de cómo prevenir toda esta oleada de devastación. Imagínense aquellos que están socorriendo a uno u otro hombre, no pueden responder. El llamado de auxilio son por todas partes. Imagínense a los falsos profetas y a los falsos ministros tratando de predicar en medio de la ira del Señor. Dios es amor, Él nos juzgará al mundo, Él te ama como eres. Imagine ese día. Por un lado podemos ver la condición del hombre con el puño levantado, el hombre impío que no se arrepiente, sufriendo hasta estos instantes. Pero mientras, paralelamente, hay un grupo de creyentes que está en medio de la tribulación, que también está resguardada por el Señor. En medio de todo eso, ahí hubo un gran avivamiento. En el capítulo 7 hemos visto cómo el Señor levantó a este grupo de judíos, los 144,000 evangelistas. Hubo gran avivamiento, muchos se entregaron al Señor y muchos murieron por causa del Señor. Millones murieron por causa del Señor. Mi amado hermano. Entonces, mirando la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, del versículo 13 nos tocó este mensaje, del verso 13 al verso 21. La palabra de Dios dice: el sexto ángel tocó la trompeta. Cristo revela su ira y lo hace a través de la sexta trompeta. Y la palabra de Dios nos enseñó cómo revela su ira a través de la sexta trompeta. En la quinta trompeta, Dios trajo el infierno a la tierra, el tormento en la tierra. En la sexta trompeta, que está trayendo el Señor, la muerte a la tierra. Una vez más, el Señor va a dar la voz para que pueda soltar a estos 4 temibles demonios que van a llevar a sus ejércitos, que son 200 millones, para destruir a los hombres. Hemos visto la voz que ordena la matanza en la tierra. Hemos visto el medio que Dios usa para matar a los hombres a la tierra. Y son estos demonios, y son estos caballos, y son las plagas que salen de ellos, el fuego, el humo y el azufre que salen de su boca, según el versículo 18, que están matando a los hombres. Hay 2 grandes acontecimientos que ya hemos visto de la sexta trompeta, y esta noche vamos a meditar en el último, y es la última parte, y traté de considerarlo de esta forma para que podamos meditar y reflexionar un instante hasta el capítulo 9, cómo el Señor ha estado revelando su ira. Entonces nota el tercer acontecimiento. Hemos visto la voz que viene del Señor, da la orden para la matanza en la tierra. Hemos visto el medio, que son estos demonios que el Señor usa, y Él está en control de todo lo que está pasando. Es lo increíble de nuestro Dios. En su soberanía, Él tiene el control de todo. Pero ahora nota el tercer aspecto de esta trompeta. Cómo Dios revela su ira. Ahora nota la palabra del Señor, verso 20. La Biblia dice: y los otros hombres, nota la palabra de nuestro Dios que dice: y los otros hombres que no, vamos a... Se ha activado ya. No sé qué pasó. Ya está. Note la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 20: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, ¿qué dice? Se arrepintieron. Antes de terminar la sexta trompeta, hay algo más que el Señor quiere mostrar para cada uno de nosotros esta noche. ¿Ve todo lo que ha pasado? ¿Ve todo lo que está aconteciendo? La mitad de la población de la tierra ha muerto, han sido atormentados por 5 meses, hay 13 meses de matanza. Y aún así, Dios dice, estos hombres no se arrepintieron. Cuando usted mira la palabra de nuestro Dios y ve casos paralelos en las Escrituras, algo nosotros podemos rescatar: la dureza del corazón del hombre,
la dureza del corazón del hombre, la dureza del corazón del hombre ante la matanza. Han muerto muchos por su pecado. Dios los está atormentando, Dios los está castigando, Dios los está matando, y pueden ver el caos y todo lo que está sucediendo, las tragedias, las tinieblas, los grandes terremotos y las aguas envenenadas y la economía destruida y el hombre viviendo en cavernas tratando de escapar de la ira del Señor, y ni aún así se arrepienten. Han enterrado a muchos de sus familiares y aún así se arrepienten. Están sufriendo los dolores de la aflicción por las langostas y ni aún así se arrepienten. Lo que los hombres están predicando es una gran verdad aquí en la dureza del corazón del hombre. Prefiero mi pecado. Estoy sufriendo, pero no importa, prefiero mi pecado. Estoy en la misma condenación, pero no importa, prefiero mi pecado. Estoy siendo atormentado por mi maldad, pero prefiero mi pecado, prefiero mi pecado. A pesar de todo lo que le sobrevino, aún así ese corazón mantiene duro ante la presencia del Señor y predica: prefiero mi pecado. Oh, prefiero mi pecado antes que Cristo Jesús. Prefiero mi pecado antes que doblarme al Señor Jesucristo. Prefiero mi pecado antes que cualquier cosa. Incluso estarían dispuestos y están dispuestos a ir al infierno con tal que permanezcan en sus maldades. Es la característica de estos hombres. La dureza de su corazón, aún a pesar de la matanza. Ellos están predicando: prefiero mi pecado. 2 veces la palabra de Dios dice en el verso 20: y no se arrepintieron. Y el verso 21: y no se arrepintieron. Lo que el Señor está poniendo en claro para nosotros es que este grupo de hombres, que a pesar de lo que han sufrido, están proclamando: no quiero volverme a Dios, no me arrepiento, aún viendo a Dios, aún entendiendo quién es Dios, aún sufriendo las consecuencias. Estos se aferran a su maldad. Es lo increíble, hermano mío, de la naturaleza del hombre sin el Señor. Es triste ver que el corazón natural del hombre es un corazón duro, que no sabe arrepentirse, que no reconoce su maldad, que no reconoce su condición, que no aborrece lo que Dios aborrece y prefiere su maldad, e incluso en medio de sufrimiento prefiere su maldad que volverse a nuestro Dios. Cuando miramos la palabra de nuestro Dios, hermano mío, hay ejemplos muy paralelos a estos. Cuando usted mira las escrituras, por ejemplo, en el libro de Éxodo, no tengo el tiempo, pero cuando llegue su momento iremos a meditar un poco más con detalle en nuestro estudio del libro de Génesis. Pero cuando el Señor manda las plagas, es algo parecido. Dios está mandando 10 plagas a los egipcios para que puedan dejar salir al pueblo de Dios y este vaya y adore al Señor allá en el desierto. Pero a pesar de ello, Faraón sufrió estas 10 plagas, y muchas son paralelas: fuego con granizo, también matanza, etcétera, y fuego, azufre también, todo lo que Dios va a derramar, etcétera. Había 10 plagas. A pesar de ello, Faraón endureció su corazón. A pesar de ello, no se arrepintió. A pesar de ello, buscó nuevamente destruir al pueblo del Señor. Así que cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, hermano, podemos mirar la penosa condición de estos hombres. A pesar de las plagas que sobrevinieron, a pesar de todo lo que les ha acontecido, los hombres no se arrepienten, no les importa nada, solo prefieren vivir en su maldad a pesar de todo. Ahora volvemos al libro de Apocalipsis, el capítulo 9, ya que estamos mirando la dureza del corazón del hombre ante la matanza. Permíteme ir a un pasaje más antes de eso. Vamos al libro de Éxodo 7, verso 14, para que veas una circunstancia paralela, hermano. Libro de Éxodo capítulo 7, y note la palabra de Dios en el versículo 14. La palabra de Dios dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Después que pasado todo lo que el Señor derramó, estas plagas, la palabra de Dios sigue mostrando que el corazón de Faraón sigue endurecido. Hermano mío, aunque el mundo de Faraón se desmoronó, el corazón de Faraón sigue endurecido. Aunque murió su primogénito, el corazón de Faraón sigue endurecido. ¿Sabe, hermano mío? Lo que sucede es una gran verdad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en nuestros días. El que ve el corazón y ve nuestra realidad es el Señor. Cuando la Biblia del corazón habla de lo que de veras somos por dentro,
No está hablando solo de los sentimientos, para eso habla de las entrañas, sino está hablando de nuestros pensamientos, que originan nuestros sentimientos, y nuestros sentimientos originan nuestras voluntades. Lo que Dios está diciendo, el corazón de Faraón, así como el corazón de estos hombres en los días de la tribulación, así como el corazón de algunos de nosotros esta noche, se mantiene duro. El corazón de Faraón sigue estando duro. Mi amado hermano, ¿puede usted estar sufriendo las consecuencias de su pecado? Y aún sigue manteniendo el corazón duro. Está en la misma desgracia, bajo el juicio del Señor, y sigue manteniendo ese corazón duro. Es probable que a pesar de todo lo que está aconteciendo con nosotros, mantenemos nuestro corazón duro. La palabra del Señor es bastante claro en todo lo que está mostrándonos esta noche. Vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano, en las Escrituras. Acá tenemos que además hay una pequeña interferencia. Se ha activado algo que no está dejando predicar. Bueno, no voy a echarle culpa a Satanás ni a nada, sino a estos dispositivos que molestan bastante. Ya. Ok, vamos a la palabra del Señor. Note las Escrituras. Preguntemos entonces, hermano, esta noche, en el versículo 20, ¿por qué el corazón de los hombres entonces todavía se mantiene duro? ¿Por qué a pesar de todo? ¿Qué es lo que hace que estos hombres amen más su maldad y aún a pesar de las consecuencias se mantenga duro? ¿Por qué? Un día el varón que estuvo al lado del Señor, ¿recuerdas? Fue crucificado el Señor y había 2 ladrones a su lado. Uno de ellos creyó, dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. El otro no. Y cuando este otro estaba recriminando al Señor, digamos, el ladrón que llegó a creer en el Señor Jesucristo, le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Por qué el hombre mantiene un corazón duro a pesar de la desgracia? ¿Por qué prefiere su pecado sobre el Señor? Prefiere su pecado aún a pesar del sufrimiento, sabiendo que le va a ir mal. Prefiere su maldad. ¿Por qué el corazón del hombre es así? ¿Por qué mantenemos un corazón duro a pesar de nuestra desgracia? ¿Por qué? Es lo que vamos a tratar de responder. Hay 3 aspectos que quisiera que usted pueda considerar acerca de este corazón duro en estos 2 versículos, verso 20 y el verso 21, para que usted y yo podamos examinar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor. Porque puede ser como Faraón, puede ser que como estos hombres, el Señor diga, a pesar de todo, y no se arrepintieron. Están mal y no se arrepienten. Su mundo se está desmoronando y no se arrepienten. Están sufriendo el juicio de parte del Señor y no se arrepienten. Por su pecado se destruyó su hogar, se destruyó su familia y no se arrepienten. Por su soberbia, por su orgullo, no se humilla al Señor y vienen estas calamidades y no se arrepiente. El Señor conoce el corazón, el Señor prueba el corazón. Ojalá que no tengamos ese corazón duro del que Dios advirtió, que señaló en un tiempo el corazón duro que probó al Señor vez tras vez este pueblo en el desierto, un corazón duro, un corazón incrédulo. Así que vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano, esta noche y consideremos 3 aspectos de la dureza del corazón. ¿Cómo es la dureza del corazón del hombre? Hay 3 aspectos. Número 1, consideremos la procedencia de la dureza del corazón. ¿De dónde viene? Note la palabra del Señor en el versículo 20. Note la Biblia, y los otros hombres. ¿Nota? Y los otros hombres. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Han muerto ya el 50% de los hombres en la tierra. Los juicios que Dios está derramando a través de los sellos y a través de las trompetas no están dirigidas a los creyentes que existen incluso en los días de la tribulación, sino a los hombres impíos. Por eso Dios está diciendo, y los otros hombres. ¿Quiénes son estos otros hombres? Los que no murieron, los que no sufrieron, o los que todavía mantienen por la gracia del Señor respirando, se mantienen respirando por la gracia del Señor. ¿De dónde viene este corazón duro? ¿De dónde viene este corazón que no se doblega? ¿De dónde viene este corazón que no se arrepiente? ¿De dónde viene este corazón que prefiere su pecado antes que al Señor? Que prefiere sufrir antes que dejar sus maldades. ¿De dónde viene este corazón? Y la palabra de Dios dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas.
Mire cuán grave es esto. El Señor hace un zoom al corazón de estos hombres. Hay hombres que acaban de enterrar a sus amigos, a sus familiares. Hay hombres que acaban de sufrir los azotes de estos demonios que vinieron por 5 meses. Hay hombres que han visto cómo se destruyó su hogar, han visto cómo se destruyó su economía. Hay hombres que están padeciendo, tienen hambre, tienen sed. Hay hombres que están ahí por el juicio del Señor y sus maldades, pero aún así no se arrepienten. De ahí procede un corazón duro. ¿Quiere ver la naturaleza suya? ¿Quiere ver su naturaleza a la luz de la palabra del Señor? ¿O tiene un corazón de carne conforme al Señor, donde habita su espíritu? ¿O tiene un corazón duro debido a su pecado? ¿De dónde procede este corazón? De esta penosa naturaleza, de esta naturaleza caída, que a pesar de la desgracia mantiene el corazón duro, a pesar de sufrir el fuego, mantiene un corazón duro, a pesar del humo, a pesar del azufre, a pesar de todo el dolor que tiene, mantiene un corazón duro. Prefiero todavía mi maldad. ¿De dónde procede ese corazón duro? Procede de la naturaleza caída del hombre. ¿De dónde procede ese corazón duro? Procede de la naturaleza apartada del Señor. ¿De dónde viene ese corazón duro? Procede de la naturaleza del hombre que ama más las tinieblas que la luz. Procede de un corazón, hermano mío, que solamente está levantándose como faraón. Yo soy Dios, no necesito Dios. Oh, mi amado hermano, la palabra de Dios nos advierte de tener cuidado de un corazón duro. En el libro de Isaías, a través del varón del Señor, en el capítulo 6, va a preguntar: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Estos días ellos han escuchado varios mensajes. 144,000 evangelistas judíos están predicando el glorioso evangelio de Cristo Jesús en Apocalipsis 7. En Apocalipsis 11 Dios levantó 2 testigos para predicar a este grupo de hombres. En Apocalipsis, en el capítulo 14, Dios mandó un ángel del cielo para predicar. Según la palabra de Dios en Mateo 24, en esos días va a haber otros creyentes que estarán anunciando la palabra del Señor. Fueron los más grandes mensajeros, los más grandes avivamientos, y aún así estos hombres rechazaron. Recuerden los días que Jesucristo estuvo delante de nosotros. Muchos miraron sus milagros, escucharon sus mensajes, vieron el poder del Señor, su gracia, su misericordia, y aún así lo menospreciaron. ¿Ve la naturaleza del hombre? ¿De dónde proviene este corazón? De una naturaleza caída. Así es el hombre. Esta naturaleza caída está apartada del Señor. Aún viendo, lo niegan. Aún contemplando, lo niegan. Procede de un hombre que está falto de toda gracia. Es la naturaleza de cada uno de nosotros sin el Señor. Así vivimos. Cuando usted mira la palabra de nuestro Dios, hermano, a pesar de la palabra de Dios, a pesar de las advertencias, a pesar de los mensajeros, el hombre negó arrepentirse. ¿De dónde procede esto? Quiero que usted pueda examinar su vida esta mañana a la luz de la palabra y examine a los suyos. Puede ser que esté en el mismo juicio, puede ser que ha escuchado mensaje tras mensaje, pero aún así persiste usted en sus maldades y no se arrepintieron. Puede venir ese corazón duro de cualquiera de nosotros en esta noche. Si usted no tiene al Señor Jesucristo y Jesucristo no es su Señor y su Salvador, déjame decirle que usted presenta este corazón duro. Déjeme decirle que cualquier persona que no tema al Señor y no es salvo por gracia, por medio de la fe, tiene este corazón duro. A pesar de su desgracia, a pesar de las consecuencias de su pecado, a pesar de que está en su lecho de muerte, aún mantiene este corazón duro. A pesar de tanta advertencia, a pesar de tanta invitación, a pesar de tanta corrección, a pesar de tanta exhortación, aún mantiene ese corazón duro, porque corresponde a esa naturaleza caída, a su naturaleza pecaminosa. No pertenece al Señor, pertenece a este mundo, y no se arrepintieron. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio en estos días? Preguntaría Isaías. La respuesta es: no hay nadie, Señor, de veras. ¿A quién ha sido revelado el brazo del Señor? Y estos hombres van a menospreciar el anuncio del Señor, el brazo del Señor, la ayuda del Señor. Vemos el libro de Apocalipsis nuevamente en las Escrituras, capítulo 9, y note el segundo aspecto de este corazón duro. Note este aspecto de este corazón duro. Vamos a la palabra de nuestro Dios, mi hermano, y note este aspecto del corazón duro. La palabra de Dios dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, que dice, ni aún así
se arrepintieron. No solo note de dónde procede la dureza de este corazón, que ama más el pecado, sino también note la magnitud de su dureza. La Biblia resalta con estas palabras y dice, ni aún así. Es algo que no se puede creer, ni aún así. Ni aún así se arrepintieron. El libro de Hebreos 4, el verso 7, la palabra de Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y va a hablar como aquel día. Mire un momento la palabra del Señor, libro de Lucas capítulo 23, en el versículo 40. Note la palabra del Señor. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? ¿Recuerdas el mensaje de este ladrón que sí creyó reprendiendo al otro? Nosotros, verso 41, dice, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, ni aún así. No solo mire de dónde procede este corazón duro, este corazón que no se arrepiente, pertenece a un hombre caído, un hombre lejos del Señor, lejos de la verdad del Señor, que aún en su misma desgracia y aún delante expuesto a mucha luz, prefiere su pecado. Pero note la magnitud, ni aún así, ni aún así, ni aún así quiere volver al Señor. Lo ha perdido todo, pero ni aún así quiere de veras entregar su vida al Señor, ni aún así. Podemos ver algunos ejemplos en los Estados Unidos el 11 de septiembre, yo creo que era el año 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas. Muchos de los que fueron afectados entraron a las iglesias, buscaron el favor del Señor. El año 2007 el Perú fue sacudido por un temblor bastante fuerte allá por nuestra parte norte. Ica fue uno de los lugares más afectados, llegó hasta Huancayo, y al siguiente día muchos volvieron a la iglesia buscando ayuda, Señor. Si sucediera algo parecido y es conmovida nuestra ciudad por un gran terremoto y muchos pierden sus hogares y sus casas, la mayoría va a estar, Señor, ayúdanos, Señor, sálvanos, oh Dios, si me ayudaras, volveré a tu casa. Y después de todo lo que pasó, a pesar de sus promesas, muchos volvieron al Señor un tiempo, pero ni bien se calmó el asunto, volvieron a sus maldades. Ni aún así se arrepintieron. En los días de la pandemia, muchos llamaron buscando oración por salud. Muchos prometieron, si me sanas, Señor, ahora sí me entregaré, ahora sí te serviré. Y ni bien pudieron, se volvieron atrás. Ni aún así se arrepintieron. Hermano, esa es la condición nuestra. ¿Puede ver usted su propio corazón, su propia vida? ¿No están sufriendo muchos por consecuencia de su maldad? Ni aún así se arrepienten. ¿No han sido expuestos a la palabra del Señor vez tras vez, pero ni aún así se arrepienten? Están en sus dolores por culpa de su maldad, pero ni aún así se arrepienten. Mire cuán grave es esto. Cuán duro es el corazón del hombre. Cuán apartado de todo bien es el corazón del hombre que ama su pecado. No endurezcáis vuestros corazones, dijo el Señor. Ni aún así se arrepienten. Han perdido a los suyos y ni aún así se arrepienten. Mi amado hermano, qué triste es ver la condición del hombre bajo la luz de la palabra del Señor. Y a pesar de todo, ni aún así se arrepienten. Ahora, vuelva a la palabra de nuestro Dios en las Escrituras y note un aspecto más acerca de la dureza del corazón del hombre. Esta noche estamos viendo el sexto sello, la matanza en la tierra. Dios ya nos ha mostrado la orden de la matanza, el medio de la matanza, pero ahora note la respuesta a la matanza. La palabra de Dios nos dice que aún así no se arrepintieron. Y la palabra de Dios nos está mostrando el corazón del hombre. La razón es duro todavía. No se arrepiente. ¿Y por qué es duro? Y primero el Señor nos mostró porque procede de naturaleza caída del hombre. En segundo lugar, el Señor nos mostró la magnitud de este corazón. Cuán duro es. Ni aún así se arrepiente. Ahora, note en tercer lugar, hermano mío, las evidencias de la dureza de su corazón. Ahora la palabra de Dios va a profundizar lo que hay en el corazón del hombre y lo que va a manifestar por ende en su vida. Note la palabra de Dios en el verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron.
Y la palabra de Dios nos va a listar 5 graves males en el libro de Apocalipsis, del verso 20 al verso 21, que en esos días el Señor los va a resaltar. Y estos mismos pecados forman parte de nuestros días. Y puede ser que todavía forma parte de algunos de nosotros. Hay pecados y hay pecados, pero aquí hay 5 graves males que Dios dice no hay arrepentimiento. Y hermano, lo que usted debe meditar en esta noche también es eso, poner a prueba su vida. No basta porque hice una decisión, oré, me bauticé, soy salvo. La seguridad de salvación no está en su experiencia, no está en una obra, no está en un sentimiento. Debe estar basada en la palabra de Dios. Si de veras ha creído en la sangre preciosa de Cristo Jesús, la Biblia nos habla de ese poder que es su gracia en una obra sobrenatural, en el rescate de nosotros, lo transformó todo. Y por lo tanto, si hemos cruzado la puerta estrecha, nuestra vida debe reflejar una senda estrecha, una nueva naturaleza y nuevos frutos. Y uno de estos son los frutos dignos de arrepentimiento. Hemos aprendido a apartarnos del mal. La palabra arrepentimiento es un cambio de mente. No solo es un cambio de dirección. Para que haya un cambio de dirección tiene que cambiar nuestro corazón. Tiene que cambiar nuestros pensamientos. Tiene que cambiar nuestros deseos. Tiene que cambiar nuestra voluntad. Y solamente el Señor lo puede producir. Y por lo tanto no practicamos el pecado. Mire la palabra de nuestro Dios. La señal o las evidencias de la dureza de un corazón. Mira estos 5 males que los hombres prefieren antes que arrodillarse al Señor. Escogen adorar al dragón, escogen adorar a la bestia. Note la palabra de nuestro Dios y por ahí va su primer mal. La Biblia dice en el verso que acabamos de leer, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Sabe cuál es el primer mal que Dios resalta? Es la idolatría de estos hombres. Hay pecados y hay pecados, pero déjeme mostrarle cuál es el peor de todos los pecados. Y el Señor lo pone aquí. ¿Sabe por qué la idolatría es el más grande de los males ante la presencia de Dios? Según la palabra de Dios, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Cristo lo volvió a repetir en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué es lo que espera Dios de cualquier creyente, de cualquier hijo suyo? Que ha disfrutado del amor de Dios, que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Por lo tanto, el reemplazar ese amor por el Señor por otro ídolo que nosotros levantamos, es una grave ofensa al Señor. Quebrantamos el primer y más grande de los mandamientos. La idolatría, por lo tanto, entre nosotros se convierte en el peor de los males. La palabra del Señor nos dice en el verso que acabamos de leer, nos describe en qué consiste este pecado. Note, la Biblia dice, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. La práctica de la idolatría en ellos era constante. Cualquier cosa, objeto que se pone ante el Señor se convierte en idolatría. Donde se va nuestro amor antes que al Señor se convierte en idolatría. La palabra de Dios dice, en este caso, las obras de sus manos. Y esta frase de las obras de las manos de los hombres es una frase que se emplea a lo largo de las Escrituras para referirse a los ídolos. Es la idea de la fabricación. Por eso habla ahí de imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. A eso se refiere. Hay muchos versos en el Antiguo Testamento, pero vamos a uno. Deuteronomio capítulo 27, note el verso 15. Deuteronomio 27, verso 15 dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová. Nota la Biblia, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Bajo la ley era castigado esto, y hasta con pena de muerte. Hay 2 tipos de idolatría que iremos viendo, y aquí mismo se notará. Hay una idolatría abierta y una idolatría que podemos ocultar bien. La idolatría abierta en esos días era bastante obvia. Se postraban ante imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Recuerda el día que Aarón levantó un ídolo en el pueblo. Moisés no viene, así que él trató de hacer un culto a Dios. No es que levantó otro Dios, no es que levantó un becerro para reemplazar a Dios. Lo que Aarón quiso hacer es un sincretismo entre lo que aprendió en Egipto con lo que ahora aprendió con el Señor a través de Moisés. Y vamos a tratar de alabar al Señor de esta forma. Vamos
Vamos a tratar de imaginar al Señor de esta forma. Y pusieron ese becerro, que era una figura prominente en el pueblo de Egipto, que era venerado. Y dijeron, este es Jehová. Por eso se convirtió todo lo que hicieron en una fiesta tan pagana que Dios llegó a aborrecer. Cuando volvemos a la palabra del Señor, esa idolatría obviamente es sumamente castigada. No estamos yendo tras las imágenes, no estamos postrando ni siquiera algo que aparentemente representa al Señor. Dios dijo que no nos debemos hacer ningún tipo de imagen, ni de oro, ni de plata, ni de bronce, ni ninguna cosa que incluso pueda representar al Señor. Hay una idolatría abierta de la que la gracia del Señor nos ha salvado. Antes paseamos el mes de octubre con todos los que están en la procesión. Gracias a Dios que ya no lo hacemos. La gloria al Señor por ello. Pero ¿sabe cuál es la idolatría de la que usted debe cuidarse? La que usted esconde en su corazón. Vamos a ponerlo como Terafines, la hija de... ¿Recuerdas la esposa de Jacob, la segunda, Raquel? Ella se robó los hijos de su padre. Eran tan pequeñitos que los supo ocultar. Apunta mucho a los ídolos que tenemos nosotros. No es que es pequeño por el tamaño, sino que en realidad es grande y es más peligroso porque nadie lo puede ver, pero está en el corazón suyo. ¿Qué tal de su orgullo? ¿Qué tal de su avaricia? ¿Qué tal de su codicia? ¿Qué tal de su lascivia? ¿Qué tal, hermano mío, de estos pecados que gobiernan su vida? Que están antes que cualquier cosa, está su preferencia, lo que yo quiero, lo que me gusta. ¿Qué tal su amor por el mundo que aún así sigue oculto? La palabra de Dios nos enseñó en 1 Juan 2, del 15 al 16, que no debemos amar a este mundo. La idea de la expresión, no reemplaces tu amor por el Señor, no lo tomes por el mundo. Oh, mi amado hermano, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son fáciles de poder ocultar dentro de nuestro corazón. Podríamos estar en este instante en la presencia del Señor en la iglesia, pero aún así podríamos ser idólatras. Porque hemos puesto al Señor al final de nosotros. Hemos puesto primero nuestro yo en el trono, nuestro corazón. Y somos idólatras. Y la palabra de Dios nos dice y nos muestra lo que está pasando con estos hombres. Su pecado es grande, su pecado es abominable. Su pecado les condena. Y esta es la evidencia, la dureza de su corazón. Porque son idólatras. Aman la obra de sus manos. Oh, mi amado hermano, no solo una idolatría abierta, también una idolatría que usted sabe ocultar dentro de su corazón, íntima. Pero también hay una idolatría que es la peor de todas, hermano. Tratar de adorar al Señor a nuestra manera, tal como lo hizo Aarón en sus días. ¿Sabe? Los domingos pueden llegar a convertirse en los cultos más idólatras que hay. Porque muchos están adorando a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Muchos están imaginando un Dios que no es el Dios de la Biblia. Muchos están ofrendando a un Dios que no conocen. Han imaginado un Cristo conforme a sus concupiscencias. Han imaginado a Dios conforme a su vano razonamiento. Han creado un Dios y le llaman al Señor de la Biblia, pero lo han hecho conforme a su vida religiosa. Y la predican y lo acomodan así. Hermano mío, no importa cuánto tiempo está, no importa de dónde procede. Si usted de veras quiere tener una realidad en el Señor, debe conocer al Cristo de la Biblia. No lo debe formar sus pensamientos, sus pasiones, su religión. Se va a convertir en un idólatra más. Cuando miramos la palabra de nuestro Dios, a pesar de todo lo que está pasando, estos hombres no se vuelven al Señor. No le aman de todo corazón. Estos hombres aún siguen amando su maldad. No se arrepintieron. No se arrepintieron. Ahora, lo que usted debe notar es algo interesante, porque si hablamos de idolatría, el Señor lo va a relacionar bastante con los demonios, por ejemplo. No solo idolatría abierta, no solo idolatría interna, no solo es esta peligrosa idolatría de acomodar a Dios a nosotros mismos, sino que mira al final de todo propósito, cuando no adoramos al Dios y adoramos a otro. Mira el libro de 2 de Corintios, capítulo... A ver, vamos a una porción de las Escrituras. Permíteme ir a una porción. Vamos a tratar de dar el versículo. Hay varios versos, hermano, pero vamos a ver uno de ellos. Primera de Corintios 10, ahí está, en el versículo 20. Note la palabra del Señor. En la mitad del verso dice: lo que a los gentiles sacrifican, que dice, a los demonios los sacrifican.
Detrás de estas deidades de imágenes de plata, de oro y todo que ellos creen que son sus dioses como en aquellos días, detrás de todo eso, la palabra de Dios dice, están demonios. Creen que sacrifican a sus ídolos, pero en realidad están sacrificándolo a los demonios. ¿Qué es lo que buscó Satanás desde el principio? Cuando se elevó delante del trono de Dios y dijo, voy a alzar mi trono, ahí al norte de las estrellas, ahí quiero ser como el Altísimo. Y Dios lo desechó de su presencia. ¿Qué quería? Ser venerado. ¿Qué quería? Ser glorificado. Él quería la gloria que Dios tenía, quería que sea sobre él. Y es exactamente lo que busca. Por eso la Biblia le llama el Dios de este siglo, porque busca ser venerado y los suyos buscan ser venerados. Quieren robar la adoración que el hombre procede hacia Dios, quiere que sea hacia ellos. Mira el libro de Deuteronomio capítulo 32 en el versículo 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrifican, que dice, a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres, sacrificaron a demonios, note la palabra de Dios, y no a Dios, sacrificaron a demonios y no a Dios. Es interesante esto, porque si vuelves al libro de Apocalipsis, en el versículo que estamos leyendo, o en el capítulo 9, justamente los demonios son los que atormentan a los hombres. Son exactamente los demonios quienes están buscando matar a los hombres y han matado a la tercera parte de los hombres. Sin embargo, el hombre les sigue venerando. Ve la evidencia del corazón del hombre. ¿Por qué es duro? Porque el hombre dice, prefiero mi religión, prefiero mis dioses sobre Cristo Jesús. Podemos estar tiempo en la iglesia, hermano mío. Podemos mirarnos siempre, pero mire su corazón. Es el Señor aquel quien usted da todo su amor. Ama al Señor con toda su alma, con todas sus fuerzas. Es el Señor, el Dios en su vida. El Cristo Jesús está en el trono de su corazón. Es el Señor su prioridad. Es el Señor su motivo para seguir adelante. Puede decir, porque para mí el vivir es Cristo. ¿O qué se opone ante Él? ¿Qué es lo que lleva su pensamiento primero? ¿A dónde van todas sus fuerzas? ¿A qué Dios de veras usted va y se postra? Su trabajo, su dinero, su codicia, su orgullo, su afán, su carne, su vanagloria, el deseo de sus ojos. ¿Qué es lo que cautiva su corazón? Su religión es el problema, hermano. Por esto es un grave mal, porque el hombre ama su religión. No quiere adorar al verdadero Dios. Prefiere adorar a Dios a su manera. Prefiere a sus propios dioses antes que al Señor. La idolatría es un serio mal y está enquistado por naturaleza en el corazón del hombre. Usted debe entender eso, hermano mío, que a pesar de eso, los hombres no se van a arrepentir y no se van a arrepentir. Vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano, vuelva a las Escrituras y permíteme mostrarte algo más. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Por si acaso, la idolatría era el gran pecado en el Antiguo Testamento y es el gran pecado en el Nuevo Testamento. Ahora nota la palabra de nuestro Dios. Dice en el versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios. Estamos viendo las evidencias de un corazón duro y Dios dice, mire el pecado. Hay 5 de ellos. Mire primero la idolatría en su vida. Prefiere su religión que a Cristo. Ahora, en segundo lugar, nota como resultado de la idolatría, ¿qué es lo que habrá? Mira, un corazón idólatra siempre va a mantener esta característica. Si eso es lo que procede por dentro, mira lo que sucede por fuera. Y no se arrepintieron de sus homicidios, enfatizando mucho la violencia. A pesar de todo lo que ha pasado en ellos, el hombre no está buscando paz. El hombre no está buscando armonía entre ellos, mucho menos porque son amigos del mundo, se constituyen enemigos con Dios, y uno que es enemigo de Dios y es amigo del mundo siempre está en conflicto consigo mismo y conflicto con los demás. El libro de Santiago nos va a mostrar eso en un momento, y el problema está aquí. Es un hombre violento, es un hombre que no conoce paz, es un hombre que arregla sus asuntos en función de sus manos o de sus hechos duros y violentos contra otro. No predica amor en ningún instante. Predica que son hijos de Caín, que mató a su hermano. Es lo mismo. Y el Señor nos advierte de esto. Los hombres religiosos de sus días creyeron que estaban exentos de no incumplir con los mandamientos. Pero Dios dijo, si ustedes pecaron de corazón, ya se convirtieron en criminales. Si ustedes llaman
a su hermano fatuus digno de muerte, ya se convirtió en un criminal. Si usted codicia en su corazón, en Mateo 5 a Mateo 7, a otra mujer, ya se convirtió en un adúltero. No necesariamente tiene que cometer el acto. Y es lo que estamos viendo exactamente aquí. Estos hombres por dentro están mal, y lo que evidencia es externamente su violencia, su corazón aborrecible, su corazón que no tiene gozo, que su corazón no tiene paz. Hay conflictos consigo mismo, hay conflictos en los demás. Nunca puede estar en paz con nadie, y su forma de resolver los problemas es matando al otro. Oh, hermano mío, esa es evidencia de un corazón duro. Miren la palabra del Señor en el libro de Génesis 6, en el versículo 11. Note la palabra de Dios. Génesis 6, 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia en los días de Noé. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, que es lo que Dios resalta en los días de Noé, porque Dios quiso raer a todos los hombres de la tierra por la violencia, por los pleitos, por las contiendas, por los homicidios, por el trato duro, porque ya no hay amor entre ellos, no hay misericordia entre ellos. Toda carne se ha corrompido delante del Señor por su violencia. Todo idólatra es un hombre violento. No sabe dejar su causa al que juzga justamente. No sabe volver a la palabra de Dios y buscar paz, porque nunca hay paz en él, porque Dios no gobierna su vida. Note la palabra de Dios, Mateo 5 en el versículo 22. Note las escrituras, Mateo 5, verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, que dice, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, ni siquiera está hablando de una violencia física, sino solo lo que concibe el corazón violento, quedará expuesto, que dice, al infierno de fuego. Mire un momento la palabra de Dios en el libro de Santiago. Vamos a libro de Santiago, algunos libros retrocedamos atrás. Note el libro de Santiago, el capítulo 4, y note el versículo 1. Santiago 4, verso 1 dice: ¿de dónde vienen guerras y pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene? ¿Por qué hay pleitos en el hogar? ¿Por qué hay pleitos en la iglesia? ¿Por qué nunca podemos estar en paz? ¿Por qué nos aborrecemos los unos a los otros? Y la Biblia responde: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Muéstreme un hogar donde hay pleitos y contiendas, y le mostraré hombres idólatras, ególatras de sí mismos. Por eso hay pleitos y contiendas, porque cultivan el pecado por la dureza de su corazón. Y note la palabra del Señor: no es de vuestras pasiones, nota, las cuales combaten en vuestros miembros, porque él mismo no tiene paz, es sometido por sus pasiones, se convierten en ídolos. El verso 2 habla de codicia, ¿ves? Es un ídolo. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís más mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Verso 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, la palabra de Dios dice, se constituye enemigo de Dios. Ahora note el mismo Santiago en el capítulo 3, nota la palabra de nuestro Dios en el versículo 14, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay, que dice, celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mira la diferencia del verso 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra ¿en qué? En paz, para aquellos que, dice la palabra de Dios, hacen la paz. Note la palabra de Dios nuevamente, el libro de Apocalipsis en el capítulo 9. Y vamos a considerar los últimos males que la palabra de Dios describe. Note la palabra de nuestro Dios. Libro de Apocalipsis en el capítulo 9. Note la palabra de nuestro Dios. Vea las escrituras. Note las evidencias de un corazón duro. Es un corazón idólatra. Es un corazón violento. Pero también es un corazón apartado de la palabra. Note la palabra de Dios, dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, verso 21. ¿Y qué más dice? Ni de sus hechicerías. Mira, la idolatría en sus vidas, la violencia en sus vidas,
Pero también considere, hermano mío, el menosprecio directo a la palabra del Señor a través de su pecado favorito, las hechicerías. Interesante, la palabra hechicería, que se traduce en nuestra versión, la Reina Valera, en el idioma que se escribió, de esa raíz viene la palabra para nosotros farmacia o farmacéutico. ¿Qué es lo que pasaba? Porque en esos días este término hechicería se usaba para describir o para darnos a entender las prácticas que hacían ocultamente este grupo de hombres que menospreciaban la palabra de Dios. A veces consumían cierto tipo de sustancias, como hasta estos días, para tratar de llegar a sus dioses. Hay plantas en nuestra selva que te contactan con seres y buscando cosas fuera de la palabra del Señor. Desde el principio, Dios abominó esto. Lo que es más seguro entre nosotros, ¿qué es? La palabra de Dios. Muchos fueron tras sus amuletos, encantos, sesiones espiritistas, brujerías, encantaciones, hechizos, sueños, contacto con medios, cualquier objeto ligado a la idolatría pagana. Ve cómo la idolatría está relacionada con la violencia y cómo la idolatría está relacionada con las hechicerías. Cualquier cosa ajena a la palabra del Señor es lo que buscan más. Y aún para la adoración de sus dioses, y en su veneración en estas hechicerías y drogas con las que querían alcanzar sus dioses y ver las verdades y ver los futuros y cómo responder a todo ello, se van a enfrascar en sus inmoralidades. Pero antes de eso, note la palabra de Dios, Deuteronomio 18, verso 10. Este grupo de hombres se hundieron. Mire, a pesar de todo lo que ha pasado en su vida, mire la evidencia de ese corazón duro. A pesar del tormento, a pesar de la muerte, a pesar del dolor, a pesar de su desgracia, a pesar de todo lo que están, dijo, prefiero mi religión que al Señor. Idolatría. Dijeron, prefiero seguir amando mis homicidios. Yo arreglo mis problemas a mi forma antes que arrepentirse al Señor. Prefiero cualquier cosa menos la palabra de Dios. Prefiero mis hechicerías. Deuteronomio 18:10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. La palabra de Dios es la palabra más segura. No tenemos por qué ir a otro lado, no tenemos que abrir puertas a los espiritistas y ocultistas, no solo porque Dios la abomina, sino porque todo eso es mentira del enemigo. Volvemos a la palabra de Dios. Finalmente, note la Biblia, el último de sus males, que dice, ni de su fornicación, y luego señala, ni de sus hurtos. La palabra fornicación, de ahí viene para nuestros días la palabra pornografía, la palabra es porneia. Está hablando de toda aquella cosa que pervierte lo que Dios estableció para el matrimonio, de todo tipo de inmoralidad. No solamente hablando de cometer el mismo acto de inmoralidad, sino lo que concebimos en nuestro corazón, como el Señor lo dijo. Pornografía, sensualidad, todo eso está dentro de esto. Y no se arrepintieron. Los demonios que conducen la vida de estos, les dan estos placeres engañosos de vivir siguiendo los deseos de su carne. Y finalmente la palabra de Dios dice, ni de sus hurtos. La idea de esto es que a pesar de todo lo que está sucediendo, hay escasez de alimentos, hay escasez de todos los hombres, van a tratar de vivir por lo suyo propio. Quitarán al que menos tiene, matarán a otros para obtener más de otros. Y no se arrepintieron. Siguieron siendo ladrones ante los ojos del Señor. Mi amado hermano, para terminar esta noche, ¿puede reflexionar en esto? ¿Cuál debería ser la respuesta de estos hombres? Ya estoy cerrando mi Biblia. Frente a todo lo que les aconteció. ¿Cuál debería ser la respuesta? Estos hombres, dice la palabra de Dios, no se arrepintieron. Estos hombres mantuvieron este corazón duro hasta el final. No se arrepintieron. ¿Cuál debería ser la respuesta? La respuesta que hemos visto desde que hemos comenzado el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué invitó el Señor? O soy tu juez, o soy tu salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La única forma de estar libre de la ira de Dios mismo es en el refugio de la misericordia de ese mismo Dios. Hechos 16:31. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la respuesta.
Arrepentimiento. ¿Quién no produce arrepentimiento? Nuestro Dios. Cuando usted conoce al Cristo de la Biblia y se mira tal como Él le ve, se mirará cuán negro es usted. Y Él en su gracia le mostrará cuán apartado está. Y Él en su gracia depositará su espíritu que convencerá de pecado, justicia y juicio. Y en su gracia transformará su mente para que usted pueda cambiar la dirección en su vida por el poder de nuestro Dios. Y la evidencia de eso es que quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne que andará delante del Señor. No amando estos pecados, no practicando estas maldades, sino amando al Señor con todo su corazón y aborreciendo el pecado que alguna vez amaron. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos